Entonces, vamos a definir algunos criterios para el ritmo sinusal. Para este propósito vamos a usar 3 parámetros. Entonces, aquí vamos a ver que todas las ondas P tienen que estar seguidas de un QRS. Esto es sumamente importante. Todas las P tienen que tener un QRS. El intervalo PR tiene que ser entre 0,12 a 0,20 segundos. Y la onda P tiene que ser negativa en Abel. ¿Ya? Entonces vamos a usar estos 3 criterios. Vamos a ver estos criterios y vamos a ver que al identificar el ritmo sinusal, también vamos a ver que como el sistema de conducción a nivel cardíaco está relacionado con la integración de la actividad auricular y ventricular, y para eso necesitamos del nodo auriculoventricular que funciona como un puente, entonces vamos a entender que esto nos permite entender que cuando se activa la aurícula, vamos a tener la despolarización de la aurícula, vamos a tener la onda P, y para que esta onda P sea el ritmo dominante, necesita activar los ventrículos. Pero para que exista una relación, tenemos que ver al nodo auriculoventricular. Entonces tenemos que ver al intervalo PR, que este va a ser entre 0,12 a 0,20. Ya, ¿por qué tenemos que medir el intervalo PR? Porque en el caso de que el intervalo PR sea menos de 0,12, aquí estamos hablando que no está yendo por la vía normal. Aquí estamos viendo que existe una vía accesoria. Entonces, cuando ustedes ven que el PR dura menos de 0,12, sospechen de una vía accesoria que les puede llevar a una preexcitación y al denominado síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y lo que vamos a ver a continuación, cuando hay cambios en el PR, lo que pensamos primero es un bloqueo auriculoventricular. ¿Ya? Entonces ya tenemos estos criterios y por qué es importante la P, que todas las P tengan un QRS, y la importancia del intervalo P. Ya. Ahora, vamos a hablar de los bloqueos auriculoventriculares. Primero, cuando ustedes hablen de la palabra bloqueo, aquí vamos a ver que un bloqueo es un retardo, es un retraso en la conducción. Entonces, cuando existe un retraso, un retardo en la conducción, tenemos que ver cuáles son los puntos de conexión que existen en el sistema de conducción eléctrico. Entonces, aquí vamos a ver que a nivel auricular, entre la conducción de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, puede existir un retraso, un retardo en la conducción, que eso sería un bloqueo interauricular. Y en relación al bloqueo interauricular, vamos a ver que este retraso en la conducción auriculoventricular nos va a producir lo que actualmente se denomina el síndrome de Bayes.
El síndrome de Bayes, que es el bloqueo interauricular de tercer grado y que es un predictor de fibrilación auricular. Entonces, puede haber un bloqueo entre la conducción auricular, entre las aurículas, y puede haber un bloqueo entre la aurícula y el ventrículo, que sería el bloqueo aurículo-ventricular. Y también puede haber el bloqueo a nivel dentro de los ventrículos, que es el bloqueo intraventricular. El bloqueo intraventricular, que generalmente se lo conoce más como el bloqueo de rama derecha o el bloqueo de rama izquierda. Ya. Entonces aquí vemos el bloqueo interauricular, el bloqueo auriculoventricular y el bloqueo intraventricular. Ya. Ahora, en relación a los bloqueos auriculoventriculares, vamos a ver que estos bloqueos auriculoventriculares vamos a usar los mismos criterios que tenemos del ritmo sinusal, que es que todas las ondas P tengan una conexión con el QRS y la duración del intervalo P. Entonces, aquí vemos que la onda P tiene una relación con el complejo QRS, donde todas conducen. Todas las ondas P están seguidas de un complejo QRS, una P y un QRS. Y el intervalo PR, que tiene que ser medido desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. Y que esto tiene que estar entre 0,12 a 0,20 segundos. Ya, solo vamos a usar estos dos criterios. Entonces, el ritmo sinusal se caracteriza porque todas las ondas P están seguidas del QRS. Tiene una P por un QRS. Y el intervalo PR se encuentra entre 0,12 a 0,20. Y además, vamos a ver que el bloqueo auriculoventricular también se caracteriza porque todas las ondas P tienen el complejo QRS, pero el intervalo PR mide más de 0,20 segundos. Entonces, esto tiene que ser un punto claro. Cuando hablamos del bloqueo auriculoventricular de primer grado, todas las ondas P conducen. Todas las ondas P conducen. La única diferencia es la distancia que existe entre la P y el QRS, que se mantiene constante. Ahora, ¿qué va a pasar con el bloqueo de segundo y con el bloqueo de tercer grado? Aquí vamos a ver que existe una alteración en la conducción de la onda P. Aquí vamos a ver que cuando la onda P tiene que llegar al complejo QRS, existe un bloqueo, un retraso en la conducción, que va a generar que algunas ondas P no conduzcan, o en el caso del bloqueo de tercer grado, ninguna P conduzca, ¿ya? Entonces, esta alteración, esta interrupción en la conducción auriculoventricular va a generar ondas P bloqueadas, ondas P que no conducen, que se quedan sueltas en relación. Entonces, cada vez que ustedes identifiquen una onda P, como en este caso, hay una onda P que está bloqueada, que no conduce, que está suelta. Cuando vean esto, sospechen de un segundo o de un tercer grado. Y para identificar o diferenciar entre estos dos,
nos vamos a ir por el segundo criterio, que es el intervalo P. Ya, entonces, si todas las P's conducen con un complejo QRS, puede ser un ritmo sinusal o un bloqueo auriculoventricular. Aquí vamos a ver el intervalo P. Si está entre 0,12 y 0,20 es un ritmo sinusal. Si la duración es más de 0,20 es un bloqueo de primer grado. ¿Ya? Pero la importancia es que todas las P's tienen un QRS. Todas. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si ustedes tienen una P sin QRS? No hay QRS. Cuando ustedes ven una P bloqueada, una P que no conduce, tienen que ir al intervalo PR para diferenciar si esto es un segundo o es un bloqueo de tercer grado. Ya. Pero ahora tenemos que tener también algunas otras características que nos van a llevar a diferenciar cuál es un bloqueo de segundo y cuál es un bloqueo de tercer grado. Entonces aquí vamos a ver que el que más se deben aprender es el bloqueo de segundo grado. ¿Y qué características tienen que ver con el bloqueo de segundo grado? ¿Qué características van a ver con el segundo? Primero, van a ver que este bloqueo es cíclico. ¿Qué significa? Que este bloqueo se va, o sea que la secuencia en el bloqueo de segundo grado se va a repetir. ¿Ya? O sea, ustedes vamos a ver ahorita unas características que eso lo vamos a denominar como patrones. ¿Ya? O sea, es decir, va a haber una secuencia y esta secuencia, este patrón, se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir. Esa es una característica del bloqueo de segundo grado, que ustedes pueden identificar patrones y que estos patrones se van a repetir, cosa que no va a pasar en el bloqueo de tercer grado, porque es una disociación auriculoventricular y esta disociación auriculoventricular, a pesar que puede generar la imagen de ciertos patrones, no va a tener esa conducta cíclica. Ustedes pueden identificar algunos rasgos que les pueden ayudar o sospechar que es un tipo característico de segundo grado, pero no se va a volver a repetir. Y además que en el tercer grado vamos a ver que existen mayoritariamente más P's que complejos QRS, que la frecuencia cardíaca auricular es mayor que la frecuencia ventricular. Ya. Entonces vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Este bloqueo auriculoventricular de segundo grado, vamos a identificar tres patrones.
Entonces, aquí los patrones que vamos a identificar es el Wenckebach, que se caracteriza por un fenómeno de calentamiento donde existe un incremento progresivo del intervalo PR hasta que existe un bloqueo. Entonces aquí identificamos a la onda P que no conduce. Y como esto nuevamente es algo que se repite, recuerden que el segundo grado se caracteriza por patrones y que estos se repiten, nuevamente va a presentar un fenómeno de calentamiento. Aquí el intervalo PR tiene una duración y el siguiente intervalo PR tiene una mayor duración. Se bloquea y nuevamente va a existir este fenómeno de calentamiento, que puede ser como en esta imagen, corto, largo, o puede el fenómeno de calentamiento ser mayor y presentar un ciclo más, corto, largo, largo, y luego se bloquea. Pero la característica principal es que el intervalo PR, se va a ir prolongando. Ya. Entonces, ese es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, que se caracteriza por la prolongación progresiva del intervalo PR y que además se va repitiendo. Se repite, se bloquea. Ahora, vamos por el bloqueo, el MOVITS 2, el de segundo grado, que en este el bloqueo es súbito y a pesar que no tenga tanta alteración visible como el primer grado, es mucho más peligroso y se puede acompañar de muerte súbita o un bloqueo de tercer grado. Entonces, si se fijan ustedes, aquí tienen un intervalo PR que mantiene la misma distancia, se produce un bloqueo, hay una P que no conduce, y los siguientes son igual, ondas P que conducen a una distancia similar, o sea, el intervalo PR es igual. Después de un tiempo puede volver a aparecer la onda que no conduce y nuevamente se reactiva y ustedes ven los intervalos Pérez a una distancia igual. ¿Ya? Entonces, nuevamente ven que hay un patrón cíclico. Se vuelve a repetir, se vuelve a repetir y el intervalo PR se mantiene igual. Entonces, este es el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que es el MOVITS 2. Ya. Ahora, hay el bloqueo auriculoventricular de alto grado o 2.1 se caracteriza, aquí lo vamos a poner, el bloqueo auriculoventricular de alto grado o 2.1 se caracteriza porque existe una P que no conduce, esta es la P que no conduce, luego existe una P que conduce y esto se va alternando. Una P que conduce, una P que no conduce. Espéreme un segundito, una llamada del hospital, por favor.
Entonces nos habíamos quedado en el bloqueo 2.1. Ya. Entonces aquí tenemos la P que no conduce, la P que conduce, la P que no conduce y la P que conduce. Entonces nuevamente aquí vemos ciclos, ciclos, ciclos. Se vuelve a repetir. Ahora, como les decía, estos patrones se pueden presentar en el bloqueo de tercer grado fácilmente, pero, o sea, ustedes en el bloqueo de tercer grado pueden ver una P, luego en el siguiente latido la P con una distancia mayor y van a pensar que es un Movitz 1, pero si esto no persiste, es un tercer grado. Lo mismo, aquí si ustedes ven dos P's, pero más adelante no tiene la misma característica o aparecen tres P's, una P, no es un 2-1. Para que sea un 2-1, la P que conduce tiene que estar a la misma distancia. La P que conduce tiene que estar a la misma distancia. La P que conduce tiene que estar a la misma distancia todo el tiempo. Por eso es un ciclo. Entonces, una no conduce y la otra conduce. Una no conduce y la otra conduce. Ese es el bloqueo de segundo grado, de alto grado. Movitz, no es Movitz, sino es el bloqueo 2-1. Ya. Ahora, el bloqueo de tercer grado se caracteriza por que recuerden que a nivel auricular, la frecuencia cardíaca está determinada por el nodo sinusal y que el nodo sinusal mantiene una frecuencia o puede llegar a una frecuencia generalmente entre 60 a 100. En cambio, a partir del nodo auriculoventricular y mientras más inferior sea la conducción, la frecuencia va a estar mucho menor a 40. Entonces, cuando ustedes tengan una frecuencia auricular mayor a la frecuencia ventricular y que además, como en este caso hay una disociación, es un bloqueo auriculoventricular completo, no va a existir alguna relación entre la P y el QRS. O sea, es decir, la distancia entre las P's se van a mantener, o sea, todas las P's van a tener la misma distancia, y esta distancia va a ser independiente a la distancia ventricular. Y como habíamos visto, aquí vamos a hacer en la siguiente, en esta siguiente, en este siguiente ejemplo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí vamos a hacer un dibujo de la frecuencia auricular que está fija y generalmente en estos casos incluso tiende a ser medio taquicárdico. O sea, la frecuencia auricular puede estar incluso un poco más elevada. Ya, entonces, ¿cómo vamos a saber que la frecuencia auricular es fija? Porque vamos a medir la distancia entre una P y otra P. Entonces, esta distancia se mantiene fija. Ahora, ¿qué pasa con el complejo QRS? De la misma manera, la frecuencia ventricular se va a mantener fija.
La frecuencia ventricular se mantiene a la misma distancia, solo que mucho más lento. Ya. Entonces aquí sí puede haber, como ustedes ven, la intersección, donde puede haber una P que conduce, una que no conduce. Incluso aquí parecer que es un bloqueo 2-1, pero como les decía, esta imagen no se va a volver a repetir. Y hay otra cosa característica del bloqueo de tercer grado que se ve aquí. Fíjense que esta P coincide con el complejo QRS. Entonces, no se va a inscribir en el electrocardiograma esa onda P. Entonces, solo se va a ver QRS. Entonces, ¿cómo van a identificar esta P oculta? Esta P oculta la van a identificar identificando dos P's iguales y ustedes van a ver que esta secuencia se mantiene. Entonces, a pesar que hay una P que no conduce, la distancia se mantiene y sigue coincidiendo todo igual, este es un bloqueo de tercer grado. Entonces, las características del tercer grado van a ser que existen más ondas P que complejos QRS, que la distancia, el intervalo PP va a ser igual, que el intervalo RR van a ser iguales. Que existen las P's ocultas y que, como habíamos visto, estos patrones que se pueden presentar y que son característicos del segundo grado no se van a repetir. O sea, como habíamos visto aquí, aquí justo puede haber dos P's por un QRS. Va a haber dos P's y un QRS, que aquí pueden decir que es un alto grado, pero esto no se va a volver a repetir. No se va a volver a repetir. Entonces, se convierte en un tercer grado. Ya, a ver, esperen un segundito. Disculpe, todas las ondas P se repiten en el bloqueo de tercer grado y los QRS también, doctor, eso no lo escuché muy bien, perdón. Sí, 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 exactamente, justo, o sea, la clave en estos casos es que la distancia entre las P se van a mantener y la distancia entre los QRS igual se va a mantener. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Madeleine, ¿alguna otra consulta más? Mañana, como les había informado, mañana se va a suspender el parcial. Yo creo que mañana vamos a pasar la clase en la tarde. ¿Está bien tipo 2 o 3 de la tarde? Les voy a